Así es. La semana pasada ingresó al Congreso chileno el proyecto que regula la inteligencia artificial, un proyecto que pone a la vanguardia a Chile en materia de regulación precisamente de estas nuevas tecnologías, ¿no es cierto? Y para conversar de esto tenemos aquí a la ministra de Ciencia, Aysén Echeverri, quien encabeza precisamente la realización de este proyecto y la discusión en torno a él, que se señala también es un proyecto que ha tomado las recomendaciones internacionales. Por ejemplo, la UNESCO ha hablado respecto de la asesoría que se ha hecho para llevar adelante este proyecto. Muchas gracias, ministra, por darnos tiempo y para explicarnos primero cuál es la relevancia o la importancia de avanzar en regulaciones de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por el espacio, como siempre aquí contando las novedades del Ministerio de Ciencia de Chile. La inteligencia artificial se tomó todos los espacios. Hoy día usamos inteligencia artificial para orientarnos en las calles, la usamos al interior del gobierno, la usan las empresas, está incluso en las salas de clase. Ayer tuve una eterna discusión con mis niños a propósito de ChatGPT y las tareas. Y el tema es que la inteligencia artificial tiene el desafío de que puede ser muy beneficiosa para ciertas cosas, pero al mismo tiempo puede generar algunos riesgos, ¿verdad? Sabemos que la inteligencia artificial se basa en datos y por lo tanto hay algunos riesgos de discriminación. Sabemos que puede ser utilizada de mala manera para fraude o para hacer estos deepfakes, en fin, una serie de usos que no son necesariamente lo adecuado. Y es por eso que muchos países han avanzado en regulación, particularmente la Unión Europea. Y nosotros no nos queríamos o no nos podíamos quedar atrás. Chile hoy día lidera el desarrollo de inteligencia artificial en muchos ámbitos. Tenemos centros de investigación, uso en el Estado, en las empresas, tenemos incluso un doctorado en inteligencia artificial en Concepción y por lo tanto necesitábamos a estas capacidades dotarlas de un marco regulatorio, de un rayado de cancha que nos asegurara que por un lado se promueva la innovación y haya más desarrollo, pero por el otro lado que los chilenos y chilenas se sientan resguardados y protegidos y que sepan que cuando están frente a una inteligencia artificial ese desarrollo tecnológico está siendo utilizado de acuerdo a un cierto marco ético que es el que tenemos que consensuar en el Congreso. Perfecto. Y de acuerdo a las recomendaciones que se han adoptado y que están incluidas en este proyecto de ley, ¿cuáles nos podría destacar? Primero, para hablar de lo que tiene que ver en materia de protección. Bueno, lo que necesitamos aquí es entender que una inteligencia artificial puede tener múltiples usos. Yo puedo usar una inteligencia artificial para, por ejemplo, manipular las emociones de un adolescente e incidir en que desarrolle un trastorno anoréxico, por ejemplo, que sabemos que ocurre, o puedo usar esa inteligencia artificial para apoyar el diagnóstico de mamas, de cáncer de mama, que sabemos que tiene una gran prevalencia, o lo puedo utilizar para recomendarte una película o una canción en base a lo que escuchas frecuentemente. Estos distintos usos implican distintos riesgos, y lo que hace el proyecto de ley es clasificar los riesgos y dependiendo del riesgo, las obligaciones que se imponen. Hay algunos riesgos que son inaceptables, como el primero que les mencioné. Ahí se pone en riesgo la salud física o psíquica de una persona, de un adolescente en este caso, y por lo tanto es un riesgo inaceptable y ese tipo de usos no está permitido y quien los utilice en esa dirección va a tener sanciones asociadas. Hay riesgos que son elevados, el del cáncer de mamas, por ejemplo, porque estamos hablando de la salud con un buen objetivo, pero tiene que ser bien utilizado y en ese caso se establecen obligaciones de transparencia, de ciberseguridad, tener una buena política de manejo de datos, por ejemplo, tener un registro de los incidentes que puedan ocurrir o de las fallas que tenga y comunicarlo prontamente. Esa es la segunda categoría. Hay otros que son de riesgo limitado. Por ejemplo, si usamos inteligencia artificial en el Estado para hacer recomendaciones respecto de cómo abordar servicios públicos. No hay realmente un riesgo directo, pero puede generar confusión y por lo tanto se establecen ciertas obligaciones principalmente de transparencia. Es decir, si hay un chatbot, por ejemplo, en el Estado, tiene que decir, oye, yo soy una inteligencia artificial, no soy una persona, ojo, y de esa forma empoderamos a quienes lo utilizan. Y por último, los sin riesgo, los que recomiendan películas o música, que no tienen absolutamente ninguna obligación y queremos que esos desarrollos ocurran y, por supuesto, no hay ninguna intervención ni exigencia superior a eso. Perfecto. Son clasificaciones, entonces, de riesgo lo que se incluyen en este proyecto de ley. Entiendo, y confirme usted, que el proyecto señala para actuar ex post, no ex ante. O sea, no hay, de alguna manera, que es algo que se podría
señalar, por ejemplo, el proyecto de ley que busca censurar proyectos por una parte y por otro lado sí obliga a las organizaciones que lo implementen o a las personas que implementen algún desarrollo tecnológico de esta magnitud, por ejemplo, o de estas categorías que usted ha mencionado, a ser suficientemente responsables y transparentes porque pudieran haber sanciones. Así es. Teníamos que tomar una decisión, ¿verdad? Cuando miramos la experiencia comparada, en particular la Unión Europea dijo, nosotros antes de que el desarrollo ingrese a mercado tenemos que confirmar que se cumplen con las exigencias que pone la ley. Eso generó una reacción del mercado, de los innovadores, incluso de los propios estados de la Unión Europea, después de aprobarlo, de decir, a ver, ¿cómo vamos a administrar esto? Porque resulta que hacer el análisis toma tiempo y es costoso, y cuando hablamos de una tecnología que es tan dinámica, esos tiempos y esos costos no son necesariamente cosas que podemos administrar. Y es por eso que nosotros tomamos una decisión distinta y el proyecto lo que establece son obligaciones ex post, es decir, no hay un requisito de estar certificado para poder ingresar a mercado con la solución. La empresa o el desarrollador tiene que conocer cuáles son sus obligaciones y por lo tanto implementarlas, y en caso de que no ocurra, ya sea por una denuncia o porque la Agencia de Protección de Datos descubre que no se está cumpliendo con las obligaciones, se aplican las sanciones que establece la ley y por lo tanto es ex post. Y con eso logramos que los desarrollos ingresen rápido a mercado, que tengamos más desarrollo de inteligencia artificial en Chile y por supuesto más innovación. Eso le quería preguntar, porque la segunda parte de esta conversación era en torno a cómo promueve la innovación del desarrollo tecnológico. Bueno, este es uno de los mecanismos. Necesitamos que esto sea fluido y dinámico como es la tecnología y por lo tanto nos fuimos por esa línea. Lo segundo es que creamos estos, la palabra en inglés es sandbox, son espacios controlados de prueba de la regulación. Y lo que hacemos es habilitar a todos los organismos del Estado que quieran que se incorpore inteligencia artificial o que quieran motivar más tecnología en su sector a que establezcan estos espacios de prueba, que son cajones de arena, donde las tecnologías vienen, prueban cómo funcionan, establecen si cumple con la regulación o no, y eso les permite tener ciertos beneficios, por ejemplo, de no aplicación de multas si es que se produce un perjuicio que no fue esperado. Siempre doy este ejemplo, creo que es muy gráfico. Si la Fiscalía Nacional Económica quiere asegurarse de que los usos de la inteligencia artificial no afecten, por ejemplo, en materia de antimonopolio, puede establecer este espacio de prueba, las tecnologías vienen, ensayan, ven qué ocurre y en base a eso tienen la certeza de que cuando estén ya operativos de manera masiva no infrinjan o no vayan en contra de las leyes antimonopolio. Y esto lo que permite, porque es importante para la innovación, es que le entrega primero certeza a los desarrolladores de qué va a ocurrir, pero además genera un vínculo muy estrecho entre los organismos públicos y la tecnología. Sí, una cosa que me parece importante también cuando hablamos de este tipo de tecnología, y yo no sé si el proyecto de ley lo incorpora o si se enmarca dentro de la política de inteligencia artificial que se está desarrollando también y dentro de la cual se encuentra este proyecto de ley, tiene que ver con la educación también a los usuarios, a nosotros, a la ciudadanía que efectivamente accede a estas tecnologías. Así es, y es fundamental. Lo incorporamos en la política de inteligencia artificial y en el plan de acción. El plan de acción tiene más de 170 medidas de distintos organismos públicos para apoyar inteligencia artificial más allá de lo regulatorio. Y muchas de esas medidas se concentran en educación en todas las etapas de la vida, desde la primera infancia, donde tenemos desde el Ministerio de Ciencia algunos proyectos que lo que buscan es gatillar el pensamiento crítico y ayudar a los niños más chiquititos a interiorizarse de una manera proactiva y responsable con la tecnología, hasta reconversión laboral de trabajadores o educación continua, pasando por todas las etapas de la educación, porque lo dice muy bien, aquí la tecnología existe, se va a seguir desarrollando, el que su uso sea adecuado y el que funcione en beneficio de las personas depende de la regulación, pero también depende de lo que cada uno de nosotros hace y de cómo estamos nosotros preparados, educados y contamos con las herramientas para poder beneficiarnos de lo. Finalmente, ministra, usted ha señalado, ¿no es cierto?, se han tomado modelos de distintas partes del mundo, en particular este se relaciona de alguna manera, señala, y usted también lo ha mencionado acá, con lo que se ha hecho en ciertos aspectos en la Unión Europea, que es distinto a lo que se ha hecho en Estados Unidos también, respecto de cómo se regula o si no se regula, y bueno, las consecuencias que eso tiene que ver con modelos por una parte culturales, económicos, son decisiones que se pueden también encontrar en el Congreso con algunas oposiciones. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es cuál es el trámite que este proyecto de ley tiene que llevar en el Congreso y dónde creen que van a estar los desafíos.
Bueno, efectivamente, encontramos un modelo que está como en la mitad del océano entre Europa y Estados Unidos. En el Atlántico. Exacto, ahí está, en la mitad. Nos pusimos nosotros y por una razón bien estratégica, porque estos son mercados muy relevantes para nuestras empresas y nuestras startups y porque nosotros también importamos mucha tecnología de parte de ello, entonces tiene que conversar con los dos modelos. Nosotros esperamos que sea un trámite legislativo, ojalá rápido. Tuvimos el año pasado mucha discusión, tanto en la Cámara como en el Senado. Se establecieron grupos de expertos en el Senado, en la Comisión de Desafío Futuro. En la Cámara tuvimos muchas sesiones de gente que fue a hablar de inteligencia artificial, por lo tanto hay harto trabajo ya hecho. Y muchos de esos elementos fueron incorporados en el proyecto de ley, así que no tengo una bolita de cristal, imposible predecir lo que va a ocurrir, pero sí creemos que es un proyecto que recoge muchas de las inquietudes de los parlamentarios también y por lo tanto esperamos que sea una tramitación lo más fluida posible. ¿En Latinoamérica no existe un proyecto como este? No existe que nosotros sepamos. ¿Regulación? No, estuve conversando de hecho con el BID la semana pasada y nos contaron que claro, ellos están monitoreando el resto de la región. Este sería el primer proyecto que es así de comprensivo y a propósito de la coordinación que tenemos de los países latinoamericanos y del Caribe, ya varios de mis colegas ministros nos han preguntado sobre el proyecto, lo están mirando porque a ellos también les interesa contar con una regulación que sea más o menos homogénea. Perfecto, el BID del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no es cierto? Banco Interamericano de Desarrollo. Que está muy alineado también con revisar efectivamente las regulaciones que pueden tener incidencia en la innovación en las empresas. Ministra Aysén Echeverry, ministra del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, y saliendo directo además a toda Latinoamérica, un tema tan importante también, ¿no es cierto?, que es efectivamente cómo nosotros estamos de alguna manera abiertos y adquiriendo en nuestra región la capacidad de acceder a estas nuevas tecnologías. Por otro lado, el cuidado también respecto de nuestros datos y la protección también de nuestra salud física y mental forman parte del desarrollo de este proyecto de ley que está ingresado entonces la semana pasada al Congreso chileno y que pretende regular la inteligencia artificial.